Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz. Buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios que ustedes se encuentren bien, tanto en lo personal como en lo espiritual. Quiero decirles que hoy es un programa muy especial, muy especial. Ya se van a dar cuenta por qué, ¿ok? Pero primeramente, para no perder tiempo, vamos a comenzar con la oración inicial, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das para acercarnos más a ti. Te pido por toda la familia y todas las personas que nos están escuchando y que nos estén viendo a través de Radio Paz, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, y por su familia y amistades. Te pedimos por aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, del corazón, de los riñones, del cuerpo, de los huesos, pero también en especial por el virus COVID-19 que todavía no se va. Y esperamos que pronto se pueda ir, ¿no? Que se acabe eso. Te pedimos por tu misericordia, para que los ayudes, para que nos ayudes a cada uno de nosotros, pongas tu mano en cada uno y nos puedas sanar de cualquier dificultad, de cualquier enfermedad que nosotros podamos tener. Así también te pedimos por cada seminarista, religioso, sacerdote, por Monseñor Garza, Obispo Weski y por el Papa. Señor, te queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, quiero presentarles a mi hijo, quiero presentarles al padre Nicolás Toledo. Él le va a hablar sobre algo y espero que lo escuchen. Es algo muy especial. ¿Ok? Ha sido una gran bendición que él pueda estar en estos momentos con ustedes, con nosotros. ¿Ok? Bien. Muy bendecida tarde. Soy el padre Nicolás Toledo. Y si hay algo que me ha impresionado en este último mes del sacerdocio, que soy recién ordenado, es la hermandad y la fraternidad entre los sacerdotes. He podido experimentar mucho con la misa, he podido experimentar el amor de Dios en las confesiones, en la unción de los enfermos, en el hablar con los parroquianos, pero más que todo ha sido un mes de bendiciones en la cual se refiere al amor de Dios entre la hermandad sacerdotal. Porque este primer mes he podido ir a participar y apoyar a mis hermanos que se ordenaron también al sacerdocio en diferentes partes del estado de la Florida. Entonces es esos momentos en las ordenaciones donde he podido verdaderamente ver el amor de Dios y conocer cuánto el Señor nos ama a través de su sacerdocio, que Él ha elegido a hombres que son débiles, que tienen sus fallecimientos, pero hombres también que tienen coraje y fortaleza para entregar sus vidas por amor a Dios y amor a su pueblo. Recién acabo de llegar desde Pensacola, donde fui a apoyar dos de mis hermanos, el padre Richard Graham y el padre Raymond Herrard. Y hace tiempo fui a Palm Beach, a San Agustín, a Orlando. Y todo esto ha compartido mucha felicidad, mucha alegría, mucha paz en mi corazón. Y como está tan recién en mi corazón y en mi mente mi propia ordenación, que solo fue hace un mes, entonces hoy quiero compartir con ustedes este regalo de Dios que es el sacerdocio. Este regalo de Dios que Él me ha dado, que Él ha entregado a su iglesia. Antes de empezar,
empecemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que nos colmes de todos tipos de bienes, que venga el Espíritu Santo y nos dé la fortaleza y la perseverancia necesitada para vivir nuestra vida con fidelidad, para entregarnos completamente a tu voluntad. Y siempre pedimos que nuestra Madre María nos cubra con su manantial. Todo esto pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta primera parte del programa vamos a hablar un poco de la historia del sacerdocio, que no es algo que fue inventado por la iglesia, pero sino que es algo que está fundamentado y enraizado no solo en Cristo, pero también en la historia humana, porque el sacerdocio no solo se puede ver en la iglesia primitiva, sino también se puede ver hasta en la religión judía, hasta con Abraham y Moisés. Entonces esa va a ser la primera parte. La primera parte va a estamos hablando de el sacerdocio, en la historia del sacerdocio, y también un poquito de dónde viene la autoridad sacerdotal, ¿verdad? ¿Por qué el sacerdote es visto como una persona que tiene autoridad, que no viene de sí mismo, sino viene de Dios? Vamos a hablar de eso. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de la liturgia de la ordenación sacerdotal. Como he dicho, he podido ahora ir a varias ordenaciones. En el último mes he ido a 4, pero durante mi tiempo en el seminario, 9 años, he vivido y he dado testigo a muchas ordenaciones, y hay muchos símbolos, hay muchos ritos que son particulares a la religión católica y que nos muestran el amor y la gracia de Dios. Pero para entender verdaderamente el sacerdocio, hay un punto que quiero tocar que es necesario, y eso es la realidad de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios que creemos que es todopoderoso, que no solo es el Dios más grande entre otros dioses, pero sino que Él es el fundamento, Él es la base de la existencia, Él es de donde viene toda la creación. Y este Dios tan omnipotente quiso entregarnos su propio Hijo. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de relación, es un Dios de comunidad. Hace 2 semanas vivimos y celebramos la Santísima Trinidad. Y en esa solemnidad de la iglesia encontramos un misterio de un Dios, de una naturaleza divina que en sí tiene 3 personas. Y estas 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en una relación, una comunidad que es una comunidad de amor. Por eso en la primera carta de Juan leemos que Dios es amor. Deus caritas est. Él es quien es. Y en esa relación entre el Padre y el Hijo, que uno se entrega al otro y que ese amor es el Espíritu Santo, vemos que el Señor no puede ser otra cosa sino es entregarse al otro.
Y por eso el amor es la respuesta a todo. Cuando preguntamos, ¿por qué el Señor nos creó? La respuesta es amor. ¿Por qué el Señor hizo esto o otra cosa? Porque el Señor nos ha amado. Y el fruto del amor es la unidad. Es la unidad. Entonces, cuando Él nos crea para la unidad. Nos crea para reacción, para amor. Y cuando creó a la creación, al mundo entero, quiso que un día esa creación estuviera de nuevo en relación con Él, en unidad con Él. Obviamente, en Génesis leemos que hay el fallecimiento de Adán y Eva, de su desobediencia. Entonces, lamentablemente, a causa de este pecado, estamos ciegos a ese amor, a esa unidad. Y así habla San Pablo, que hay un velo sobre nuestros ojos, que no podemos ver todo de Dios. Pero Dios sigue manifestándose al mundo. Y es esta revelación de Dios que se llama el amor. Porque Él quiere darse a conocer a su pueblo. Y nosotros como creyentes entonces damos la respuesta. Pero esta revelación de Dios llega a su plenitud en Cristo, quien es Dios verdadero. Y viene a nosotros para darnos y mostrarnos quién Dios es verdaderamente. Y este Jesús, Él, cuando estamos hoy hablando del sacerdocio, este Jesús es el sumo sacerdote. El autor de la carta de los Hebreos nos dice en el capítulo 8, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Cristo es el sumo sacerdote, y de Cristo viene todo, la autoridad del sacerdocio humano. Entonces, Cristo, sabemos, es como una puente entre el hombre y Dios. Por eso siempre leemos que los padres de la iglesia nos dicen que Cristo se hizo hombre, o Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, porque Él es puente. Y como sacerdote, Él hace sacrificio de parte del hombre para Dios. El sacerdocio no surge de la nada. De hecho, es algo instituido por Dios mismo. Vamos a recordarnos que en Génesis el primer sacerdote de la cual escuchamos es Melquisedec, que encuentra a Abraham en el capítulo 14 y no solo habla con Abraham, pero le entrega el pan y el vino, que es como una prefiguración del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también bendice a Abraham. Y cuando seguimos al libro de Levítico, ahí encontramos el sacerdocio levítico, donde el Señor mismo, después de que ya el pueblo judío ha sido liberado y está en el desierto, Dios mismo pide a Moisés que ordene a Aarón y sus hijos. En el 8º capítulo del libro de Levítico, Dios le dice a Moisés: toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado,
los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Y sigue en el 8º capítulo a decir a cómo ordenar, cómo consagrar a Aarón, ¿verdad? Porque el sacerdote viene de la palabra hebrea que significa estar acercado a Dios. El sacerdote es el que está acercado a Dios. ¿Y por qué? Porque Aarón y sus hijos son los que van a estar en el tabernáculo, los que van a estar dando sacrificio y culto por el pueblo. Ellos van a entregar ese servicio de culto a Dios para el pueblo. Pero no solo son Aarón y sus hijos, sino que también en el libro de Números Dios nombra 70 sacerdotes más para el cuidado de los israelitas. Y el Señor le dijo a Moisés, en el libro de Números le dice: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conoces como oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo a la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Aquí el Señor ve que hay necesidad de entre el pueblo se está quejando, y Moisés habla con el Señor, y entonces el Señor le entrega al pueblo 70 hombres que pueden ayudar a Moisés en su trabajo. Estos son los ayudantes de Dios con el pueblo. ¿Cómo se relaciona esto con el cristianismo? Como ya habíamos hablado, Cristo es el sumo sacerdote. Y como el sumo sacerdote, Él puede delegar esta responsabilidad. Sabemos que Jesús lo primero que hace es escoger a 12 discípulos, los 12 apóstoles. Ese número, los 12, es una prefiguración o un símbolo de los 12 tribus de Israel. O sea que estos 12 van a tener una autoridad sobre el pueblo de Dios. Pero más aún más, en el 10º capítulo de Lucas, el Señor dice y designa a otros 70 y los envía de 2 en 2. Leemos: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad, os envío como corderos en medio de lobos. Entonces estos hombres, estos 70 hombres, ahora son como un símbolo de los 70 que leímos en el libro de Números, ¿verdad? Y los 70 son un símbolo de las naciones enteras. Entonces, si tenemos los 12 discípulos, que son el pueblo de Israel, los 70 son para el mundo entero. Lo que está haciendo aquí Cristo, como sabemos ya, que vino a fundar una iglesia, que sé que se ha hablado mucho en este programa. Cuando vino a formar una iglesia, esa iglesia tiene jerarquía. Esa jerarquía, esa autoridad está, por supuesto, con Cristo como el sumo sacerdote, Pedro, que es el jefe de los 12, la autoridad de Israel. Y entre esos 12 hay 3 que siempre están con Cristo, que son Juan, Santiago y Pedro, ¿verdad? De esos 12, entonces ahora hay 70 más. Y estos 70 son para el mundo entero.
porque la necesidad es tanta que Cristo sabe que su iglesia necesita más hombres para entregar al mundo la buena nueva, para santificar al mundo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sacerdocio? Esto, por supuesto, fue un resumen, algo muy breve de la historia del sacerdocio levítico y el sacerdocio cristiano. Porque Cristo entrega su misión, ¿verdad? Cuando hablamos de la misión de Cristo, ¿cuál es la misión de Cristo? Vemos en capítulo 6 de Juan, versículo 38, que él dice que la misión de Cristo le fue dada por el Padre. Entonces vemos ahí el amor de la Trinidad, donde el Padre se entrega a sí mismo a Cristo, le entrega su misión. ¿Y cuál es su misión? Dice en el versículo 39, a no perder ninguno que le ha entregado el Padre, la salvación de los hombres. Y esa misma misión es la misión que Él entrega a sus discípulos, no solo a los 12, pero también a estos 70 que hemos hablado en el 10º capítulo de Lucas. Esta misión es sacramental. Cuando hablamos de un sacramento, estamos hablando no solo de una liturgia, pero estamos hablando de signos tangibles que hablan y apuntan a una realidad trascendental, una realidad más allá. Entonces la misión de Cristo es la salvación de los hombres. Y Él entrega esa misión a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, más los 70 y más entonces el linaje que sigue. Y de entre esos estoy yo, está el Monseñor Roberto Garza, están todos los sacerdotes de la arquidiócesis y del mundo entero. Pero un punto clave es lo que he mencionado al comenzar este programa, que es que Cristo es el único sumo sacerdote y que es una nueva alianza. Porque la vieja alianza, la antigua alianza, es una de sangre, es una de sacrificio de bueyes, es una de hombre. Pero la nueva alianza es una limpia con un cordero que llamamos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es ese Cordero y Él como sumo sacerdote se sacrifica en esa cruz. Y entonces el sacerdote solo recibe su autoridad por las manos de Cristo. Si no fuera por Cristo, el sacerdote no puede tener esa autoridad. Ex opere operato, o sea, que de el sacerdote, que es un hombre con pecado, ¿verdad? Somos pecadores, somos débiles, pero todavía a través de estas manos el Señor nos ha llamado a entregar ese sacrificio, a ser puentes entre Dios y su pueblo. Y es algo que es una responsabilidad grande, pero solo posible por Cristo y a través de su sagrado corazón. Entonces, vamos a ir ahora a pausa y regresar en unos momentos y vamos a hablar de la ordenación sacerdotal. Cuáles son los símbolos y también como lo acabo de vivir y están fresco o sea, tan recién en mi corazón y en mi mente, quiero hablar un poco de mis emociones durante esos momentos. Entonces, vamos a esta pausa. ¿Qué significa ser Provida?
Ser provida es defender la vida humana desde su inicio hasta su fin natural. Los Provida no solo opinamos que la vida comienza en la fecundación, sino que nos comprometemos en obras y acciones a proteger el derecho a la vida de todo ser humano. El Provida no defiende una opinión personal, se une a otros para hacer frente a las injusticias de la sociedad. Los Provida rechazamos todo aquello que ponga la vida humana en situación de riesgo. Un Provida respeta al ser humano sin importar su etapa de desarrollo, su edad, sus características físicas o psíquicas, su salud u origen. Por eso defiende la vida. Sé Provida. Bienvenido de vuelta a este programa donde estamos hablando del sacerdocio de Cristo. Estamos hablando de no solo la historia, dimos una historia breve de cómo se conecta al pueblo judío, a Moisés, Aarón, Melquisedec, pero también cómo Cristo lo quiso por amor a su pueblo, por amor al mundo. Y quiso entregarnos al sacerdocio como un regalo al mundo entero, un regalo de su amor. Y ahora vamos a hablar de la liturgia de la ordenación. No sé cuántos saben, pero el seminarista se forma por 6 a 9 años. En esos años toma clases de filosofía, toma clases de teología y en todo esto está en un horario de misa, de liturgia de las horas, del oficio de la iglesia. Él está también aprendiendo de los sacerdotes, de los formadores que están en el seminario. Él está aprendiendo a través de la oración. O sea que el seminarista por estos 6 a 9 años está dejando que el Señor cambie y conforme su corazón a la de Él. Que el corazón de Cristo sea el corazón del sacerdote. En mi caso me demoré 9 años en el seminario. ¿Por qué? Porque entré inmediatamente después de la secundaria y necesitaba tomar los 4 años de filosofía y después los 5 años de teología. Entonces, es difícil de explicar en palabras cuál es el sentimiento de uno cuando llega ese día. Puede ser que lo más cercano sería hablar del matrimonio, como uno se siente cuando llega finalmente a ese día al altar, enfrente a la mujer o al hombre que tanto ama y que en ese momento se va a entregar completamente al otro, que todo lo que es va a ser la del otro. Y es así la ordenación de presbíteros. Nosotros, y hablo en mi caso también, cuando llegamos a ese día es la culminación de no solo los deseos del corazón, los deseos espirituales, pero también los deseos de un pueblo, porque uno no solo está ahí por uno mismo o por Dios, pero también por un pueblo que ha querido un sacerdote santo, porque el sacerdote se ordena para el pueblo. Y como dice el santo San Juan María Vianney, el sacerdote santo significa pueblo santo, pero el sacerdote perdido, entonces pueblo perdido, porque el sacerdote, como hablamos, es Cristo para el pueblo. Su autoridad
solo es autoridad porque viene del sumo sacerdote, de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la ordenación de un sacerdote, hay muchas emociones, muchos deseos, muchas oraciones que están presentes. Ese día, la de la ordenación va muy rápido porque hay muchas cosas. Y entonces esto, en este hablar con todos ustedes, me va a ayudar también a procesar mucho de lo que he vivido y he visto con mis hermanos de otras partes de la Florida. Entonces, cuando el sacerdocio, la ordenación, empieza como otra misa, empezamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hay las lecturas. Pero después de las lecturas, el obispo y uno que ha sido que fue elegido para presentar a los candidatos, tienen una conversación. Entonces no voy a poder repetir todo que está en este rito, pero si quieren ver o leer más, lo pueden buscar, es muy fácil. Van en Google y ahí buscan la ordenación de presbíteros, ritual católica, y ahí van a encontrar la liturgia para que la puedan leer. De verdad que es una ordenación muy, muy bonita, muy linda, con muchos símbolos, y tiene muchas conexiones a el ritual judío, como leímos en el libro de Levítico, que le dijo el Señor a Moisés. Le dijo que unja las manos de Aarón y sus hijos. Bueno, la misma cosa sucede en esta ordenación. Entonces, la primera parte de la liturgia de la ordenación es la elección de los candidatos. Entonces, un diácono llama a los candidatos. Somos nosotros los que se van a ordenar. Y cuando llaman su nombre, en mi caso, Nicolás Rafael Toledo, me paro, uno se para y dice presente. ¿Por qué presente? Presente, o sea, que estoy aquí. Estoy listo, estoy preparado para todo lo que me van a preguntar, a todo lo que van a requerir de mí como hombre. Y después, uno de los presbíteros designados le habla al obispo y le dice: Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros, los que han llamado. Y el obispo responde: ¿sabes si son dignos? Dignos. Una palabra clave, si son dignos. Y el presbítero responde: según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Y eso es un punto clave. ¿Quién es digno de recibir el don del sacerdocio? Pues nadie. Pero el Señor nos ha hecho dignos para seguir esta misión. Y es un momento que uno necesita mucha humildad, porque sabemos que aunque, como he dicho, somos débiles, el Señor nos ha encontrado dignos. Y los que nos han encontrado dignos son ustedes, el pueblo cristiano. En nuestro caminar, de donde venimos, por ejemplo, mi parroquia de crianza, que es Madre de Cristo, ese pueblo me vio digno. O los pueblos en la cual yo he sido asignado durante mis 9 años de seminario, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, Santa Ágata, St. James en North Miami, St. Thomas the Apostle. Todas estas parroquias y este pueblo me ha encontrado digno. Y también mis formadores en el seminario. Y a través de esto el Señor ha hablado que nosotros, aunque somos débiles,
somos dignos de servir su pueblo. Y entonces lo que sigue son las promesas que nosotros tenemos que hacer a Dios y al obispo y enfrente del pueblo entero que está reunido en esa ordenación. Nos recordamos que ya en la ordenación diaconal, que todos los sacerdotes primero se ordenan diáconos. ¿Por qué? Porque el diácono es un siervo, es alguien que da su vida en servicio. Y ahora todos los sacerdotes nunca deben perder ese carácter diaconal, ese servicio, ese conocer que uno es un siervo de Dios y del pueblo. Y en esa ordenación diaconal prometemos obediencia, el celibato y también la oración de la liturgia de las horas. Y aquí, en esta ordenación, no las voy a leer todas, pero prometemos también dedicarnos al ministerio de la palabra, del evangelio. Prometemos ser fiel al sacrificio de la Eucaristía y a la confesión. Prometemos ser puentes de misericordia divina a favor del pueblo y también santificar al pueblo cristiano. Y al final, la última promesa que se dice enfrente del pueblo entero es, y voy a leer esta, el obispo nos pregunta: ¿quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Y nosotros respondemos: sí quiero, con la gracia de Dios. Me quiero estrechar a Cristo, a ser sacerdote como Él es sumo sacerdote, a ser víctima santa como Él, darme por completo a Cristo, consagrarme para la salvación de los hombres, como hemos hablado en capítulo 6 del libro del Evangelio de Juan. Al seguir todas estas promesas, sigue la promesa de obediencia. Ahora hay un chiste de que la única promesa que se dice 2 veces es la de la obediencia, porque es la más difícil, poder obedecer y respetar al obispo y sus sucesores. Entonces, en ese momento nosotros vamos hacia el obispo y ponemos nuestras manos entre las manos del obispo y prometemos obediencia y respeto al obispo, en este caso el arzobispo Tomás Wensky, y a sus sucesores. ¿Por qué? Porque el obispo está en descendencia en el linaje de los apóstoles. Y nosotros estamos llamados como sacerdotes a participar en ese ministerio de los obispos, porque ellos tienen la plenitud del ministerio sacerdotal y nosotros participamos en ese ministerio. Entonces, para nosotros el obispo es casi como un padre, a la cual nosotros le ayudamos a completar el ministerio de la salvación, en la misión de la salvación. Y por eso prometemos obediencia y respeto. Y aunque muchas veces es difícil, porque tenemos nuestras propias ideas y manera de hacer cosas, es algo que es para el bien de la iglesia y el bien del pueblo. Y entonces nos debemos humillar para poder aceptar que la voz del obispo es la voz del pastor, es la voz de Dios mismo. Lo que sigue es un momento muy lindo, un momento donde me emocioné mucho, que es la oración litánica, donde el candidato nos postramos, ¿verdad?, en el piso, y el pueblo entero reza la letanía con los santos, porque en ese momento el pueblo entero y no solo el pueblo presente, sino el pueblo
celestial, también los santos, están orando por ese sacerdote, ese candidato, para que sea sacerdote santo, que verdaderamente pueda entregar su vida al Señor sin reserva, para que pueda ser pobre en frente del Señor y darse 100% al trabajo, a la misión de la salvación. En ese momento lo que muchos pedimos diferentes cosas, pero lo que pasaba por mi mente, por mi corazón, era dejar que el pueblo orara por mí. No preocuparme tanto en la oración de la letanía, pero sino implorar al Padre que me entregue esos dones que son necesarios para el ministerio que tengo que ejercer. Oré mucho por el pueblo donde voy a servir como sacerdote por primera vez. La parroquia de St. Gregory the Great en Plantation. Y oré mucho también por esos momentos donde no sé qué hacer. Para que yo no tenga un orgullo, una falsa autoridad, pero sino que me pueda humillar y entregar completamente al Señor. Entonces, estar ahí postrado ahí en el piso es un símbolo de humillación, entregarse por completo a Dios. Y lo que sigue es la imposición de manos. Entonces el obispo y todos los sacerdotes presentes en esa misa van uno por uno e imponen sus manos sobre las cabezas de los candidatos. Y es un momento lindísimo, porque ahí es donde la hermandad y la fraternidad de los sacerdotes se puede ver, se puede palpar. Y que un sacerdote que tenga X números de años en el ministerio pueda pedir e implorar al Señor de parte del candidato. Y lo que sigue es la plegaria de ordenación, donde el obispo, no lo puedo leer aquí, es una oración que es 3 páginas, pero es después de esta oración donde creemos que el candidato ya se ha ordenado sacerdote, porque aquí es donde, a través de la imposición de manos y de la oración, el candidato se ha hecho recipiente de la gracia del Espíritu Santo. Voy a leer los últimos 3 párrafos de esta oración, que dice: que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Está hablando del sacerdote recién ordenado. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. Esta es la misión del sacerdote: implorar la misericordia de Dios al pueblo y congregar en unión a todos en Cristo. Entonces, lo que sigue es que nosotros, después de esta ordenación, después de la oración, uno está emocionado porque sabe que en ese momento ya eres sacerdote. Siguen algunos símbolos y pasos necesarios, pero en ese momento ya has sido ordenado sacerdote. Entonces uno está emocionado, feliz, alegre, y ahí es cuando uno baja y lo revisten en la casulla por la primera vez, la estola sacerdotal y la casulla por la primera vez. Y en la tradición de la iglesia, el candidato, el recién ordenado, escoge a 2 sacerdotes que son modelos del sacerdocio para ellos, que son cercanos. En mi caso escogí al padre Juan Carlos Ríos y al padre Alejandro Rodríguez Artola,
Los dos que el padre Juan Carlos fue el que me bautizó como niño, y el padre Alejandro, que me ayudó mucho y fue un ejemplo para mí durante mi tiempo en mi internado en St. Thomas. Entonces uno escoge esos dos sacerdotes que tienen mucha influencia y mucho por la cual uno tiene mucho cariño, y los revisten. Después, siguiendo eso, sube de nuevo el candidato y va hacia el obispo. Y en este momento hacen lo que hizo Moisés a Aarón. Toma el santo crisma, el óleo, el obispo, y llena las palmas de las manos del recién ordenado, y dice el obispo: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. En este momento las manos están santificadas para ofrecer culto a Dios, para entregarle el pan y el vino, para poder ungir a los enfermos. Y el último paso es cuando el obispo entrega el cáliz y la patena llenos del vino y del pan, y le dice al recién ordenado: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, advierte bien a lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y me encanta esa última línea: configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. El sacerdote no es el hombre que le da falsa esperanza al pueblo. Es el hombre que le puede mirar al pueblo que sufre, al que está sufriendo, al que tiene sus propias dificultades, y no le muestra falsa esperanza, que todo va a estar bien si uno evita sus problemas. No, es el que puede mostrar a esa persona que sufre, a ese pueblo que sufre, que aunque sufran, están unidos a la cruz del Señor, y en esa cruz se encuentra la paz y se encuentra la esperanza. Porque es en esa cruz donde el amor brota, donde el amor se puede palpar, donde el amor llega a culminación. Entonces, el amor en sí, como hemos hablado, es el propósito de todo. Y el sacerdocio es el regalo de amor que Dios le dio a su pueblo. No para estar sobre el pueblo, sino para hacer parte del pueblo, caminar con el pueblo, porque son parte del pueblo, pero para ofrecer culto de parte del pueblo a Dios, para entregar el amor del pueblo a Dios, a través del pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, por la confesión, la unción. Ahora les pido en estos últimos minutos que oremos por los sacerdotes que conocen, que no, es una vida que tiene muchas bendiciones y muchas alegrías, pero a la misma vez es difícil, y hay sacrificios y hay necesidad que oremos por nuestros sacerdotes. Entonces, para terminar este programa, les doy las gracias a todos que se han sintonizado con nosotros aquí hoy. Les pido oraciones por mi ministerio, ahora que voy a empezar en St. Gregory the Great, por el pueblo de St. Gregory the Great, y también están siempre en mis oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Te pedimos hoy en especial por nuestros sacerdotes, para que puedan ser fieles a tu palabra, para que puedan implorar la misericordia tuya hacia tu pueblo, para que puedan
conformar sus vidas a tu cruz, para que puedan seguir tu palabra y seguir el amor que tú tienes para todos. Te pedimos, Señor, que los guardes y los culmines de todos los bienes. Y todo esto lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que pasen buena semana, una buena y muy bendecida semana. Muchas bendiciones a ti y a tu familia. Amén. Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz.